Ucrania vuelve a instar a sus aliados a aumentar el suministro de armas después de que Rusia haya hecho algunos avances en el frente. Tras meses de estancamiento en la guerra, a mediados de febrero, Ucrania retiraba sus tropas de Avdiivka, ciudad clave en el este del país. Moscú asegura que desde entonces ha tomado el control de varios pueblos de los alrededores. Ucrania necesita reforzar sus unidades en el frente y está intentando movilizar a voluntarios mediante un sistema más flexible de reclutamiento. Deutsche Welle se reunió con ucranianos que quieren alistarse en la guerra en un momento de gran necesidad para Kiev. Una ardua batalla no solo para mantenerse en forma, sino para prepararse para la batalla real. Filip Averenkov es profesor de inglés en Kiev y ha decidido alistarse al ejército ucraniano. Mi vida como civil ha perdido sentido. Todos los días mueren civiles y no es una broma. Una vez al mes me despierto por las explosiones de los misiles rusos que bombardean Kiev. Y siento que en estas circunstancias, aprender programación o convertirme en desarrollador o crear una familia es mentirme a mí mismo. Filip quiere hacerse soldado y ayudar a defender a su país. Traza su propio camino y no aguarda al reclutamiento que le asignaría una unidad militar al azar. Kiev intenta así impulsar el aislamiento, permitiendo a los ucranianos elegir sus propias funciones militares. Quiere servir en los Lobos de Da Vinci. Esta prestigiosa unidad solo acepta voluntarios. Ofrece puestos en infantería y paramédicos, pero también en logística y operaciones con drones. Tras un entrenamiento inicial de 5 días, los aspirantes pueden firmar un contrato y recibir formación avanzada. Justo ahora que Kiev necesita más soldados, hay menos ucranianos dispuestos a luchar. Muchos quieren ayudar en la guerra, pero no necesariamente en el frente. El gobierno ha recurrido al mercado. Vladislav Gresiev dirige una importante agencia de contratación en línea que trabaja con el Ministerio de Defensa. Ofertan miles de puestos de trabajo en cientos de unidades militares. Facilitan información y ayudan en el proceso de contratación. Tenemos fuerzas terrestres, marines, aviación, unidades de asalto. Han recibido más de 74.000 solicitudes, desde conductores, mecánicos, especialistas en comunicación e informática, ingenieros hasta soldados de asalto e incluso adiestradores de perros. El proceso es 100% voluntario. Para la sociedad, para la gente, es muy importante controlar su futuro en la medida de lo posible. La gente quiere confiar en su futuro comandante, quieren saber que será profesional. Pero esta flexibilidad no ha logrado resolver el problema real de la falta de tropas en el frente. Vladislav admite que la mayoría de vacantes son en la infantería y el cuerpo médico. Volvemos cerca del centro de contratación. Filip está satisfecho con su entrevista. Confía en poder inscribirse pronto y animar a otros a hacer lo mismo. Es difícil imaginar lo horrible que es la guerra si no vives en Ucrania. Quiero servir de ejemplo para mis amigos, alentarles y concienciarles de que hay que alistarse en el ejército, de lo contrario perderemos nuestro país. Filip dice que el hecho de poder elegir su unidad fue la razón por la que se presentó voluntario, una forma más suave de tomar una decisión difícil. La pérdida de efectivos y la falta de voluntarios también son reflejo de una guerra de desgaste que no termina. Hablamos con Marina Mirón, investigadora y experta en defensa del King's College de Londres. Marina, el ejército ucraniano no solo necesita armas y municiones, sino también soldados, como vemos. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de voluntarios y efectivos? Buenas tardes. Pues es un problema bastante grave porque a pesar de no tener suficientes armas, sin tener soldados en las filas, Ucrania no puede defenderse. Y efectivamente lo que estamos viendo ahora son avances del ejército ruso en alrededor de Avdiivka, pero si los ucranianos no tienen soldados motivados, entrenados y bien equipados para defenderse, entonces Ucrania pierde la posibilidad
en defender su territorio. Entonces tenemos que contar con más avances rusos porque Ucrania realmente no puede hacer nada en este momento sin municiones y sin gente. Desde Rusia llegan advertencias, además, de que el conflicto en curso tiene el potencial, Marina, de convertirse en una guerra total en Europa. ¿Mera retórica o motivo de preocupación, por ejemplo, para la OTAN? Bueno, dentro de la misma OTAN existen varias opiniones. No todos los países están de acuerdo que Rusia está presentando una amenaza y no están de acuerdo que sí que puede haber una guerra con Rusia. Hay algunos países, por ejemplo, como Alemania, que dicen que sí, en 2025, por ejemplo, podría empezar tal guerra, empezando con los países bálticos. Por otro lado, hay otros países que dicen que no ven ninguna amenaza inmediata por parte de Rusia. Entonces, escuchando lo que dice Putin, por supuesto, tiene una retórica bastante belicosa, pero está hablando también de la presencia de las tropas de la OTAN en Ucrania. Y viendo cómo Rusia está conduciendo la guerra en Ucrania, no creo que tiene la capacidad militar de enfrentarse a la OTAN, a pesar de los pesares, pero sin embargo la OTAN se está preparando ahora con el ejercicio que está llevando a cabo, está preparándose para una posible guerra con Rusia. Me gustaría volver a centrarme un poco en Ucrania y en ese controvertido proyecto de ley, Marina, sobre la movilización que agita y polariza a la sociedad ucraniana. ¿Qué contempla ese proyecto de ley y plantea una solución? Bueno, de momento lo que estamos viendo ya, los políticos ucranianos llevan meses hablando de esa ley, cambiando artículos de la ley. Esta ley tiene previsto más castigos, por ejemplo, para aquellos que no quieren movilizarse. También quiere incluir a más personas, es decir, a personas más jóvenes a partir de 25 años. Antes teníamos personas a partir de 28 años. Y también el problema es que, por ejemplo, los que están ganando una cierta cantidad y pagan los impuestos serían exentos de la movilización, que es lo que está polarizando la sociedad. Porque, claro, por un lado el gobierno dice tenemos que financiarlo, no podemos movilizar 300.000, pero no tenemos dinero para pagar a estos soldados. Y por otro lado, la sociedad lo ve de otro modo. La sociedad dice entonces los pobres van a ser mandados a la frente como carne de cañón y los ricos entonces no tienen que ir y luchar. Por eso hay un problema bastante gordo, también sabiendo que Ucrania no tiene suficientes municiones, no tiene equipo militar, que el apoyo occidental está cada vez menos. Entonces, ahora parece que no van a firmar esta ley, van a esperar hasta que llegue la ayuda del occidente para poder firmar la ley y para seguir con la movilización. Marina Mirón del King's College de Londres, muchísimas gracias por todo esto.